es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Saludos a todos ustedes, hermanos, que se unen a esta Eucaristía en el segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Vamos a encomendar al Señor todas nuestras intenciones particulares y comunitarias. Vamos a orar en acción de gracias la intercesión de María Auxiliadora, San Antonio de Padua, San Benito Abad, Sagrado Corazón de Jesús, al Beato José Gregorio Hernández, por favor alcanzado, Santa Eduviges. Oramos por la salud de Sebastián Cadavid, por los proyectos e intenciones de Lisney Reinaldo Cadavid, Anabelis y Miguel Carrillo. Pedimos por el eterno descanso de Leonel de Jesús La Real, Luis Peley, Padre Luis de Vicente, Alfredo Valderamar, Manuel y Francisca Peley, Bernardo González, Edicta Fernández de González, Petra Elena Cova de Fuenmayor, Oscar Atencio, Everett Terry, María Emma Mateo López, Gilberto Antonio Rodríguez Portillo, Luis Portillo, Ali Francisco Pañuela, Marían Asunción Marcano, Iris Villarroel de Sánchez, Cecilia Flores de González, Lidia de Pérez, Nancy Moreno, Lucrecia del Carmen Carrasco, Olga Rosa Valera de Carrillo, Luzmila Fuenmayor Ferrer, Jesús Alejandro Carrillo, Ramiro Acosta, Milagros Romero, para que el Señor les conceda el descanso y la paz. Iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para participar dignamente en esta Eucaristía vamos a reconocernos pecadores. Por ese momento de silencio pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, paz en la tierra. Paz a los hombres que amas tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos
Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tú, Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tú, Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tú, Señor. Paz a los hombres que amas tú, Señor. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha regenerado y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga a la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna.
La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi 7 lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las cosas que sucederán después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos,
y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado. Y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos celebrando el segundo domingo de Pascua, 8 días luego de la resurrección, en este domingo conocido como de la Divina Misericordia. Esta devoción pues particular en Jesús misericordioso, bondadoso, que se ha extendido pues por toda la humanidad y que pues los papas han querido que resaltemos en este domingo la misericordia infinita de Dios, que es una misericordia que parte del encuentro con Jesús resucitado. Esa imagen de Jesús de la misericordia es el Señor resucitado, victorioso de la muerte, del pecado y de todas aquellas cosas que esclavizan pues la vida del hombre, de la humanidad, y se muestra pues misericordioso, se muestra como aquel que ha vencido aquellas cosas que nos hacen infelices, que nos esclavizan, y nos muestra pues de su costado, de su corazón, que brota sangre y agua, brota pues el amor de Dios al extremo. El amor que se significa de una manera particular en el signo de la cruz y que ahora, pues vencida la muerte, se nos muestra en esta imagen, que esos ojos de Jesús mirando misericordiosamente a la humanidad. Le ha mostrado a través de su luz y de su presencia en medio del mundo, pues el camino que conduce al Padre, que le lleva a la salvación. La palabra, por supuesto, de este domingo ilumina mucho el sentido de la misericordia. El saludo de Jesús a sus discípulos, el saludo del resucitado. La paz esté con ustedes. Les aparece al Señor a el mismo día de la resurrección, estando a puerta cerrada por miedo a los judíos. El miedo, pues ese sentimiento, esa sensación de inseguridad, de temor que paraliza al hombre, que no lo deja avanzar, sino que lo deja estático en su lugar, no le deja pensar y por lo tanto tampoco ser libre. La paz que Jesús manifiesta a los discípulos el día de la resurrección le devuelve a cada uno de ellos la alegría. Se alegraron al ver al Señor resucitado en medio de ellos. Teníamos que entender, a la luz de esta palabra, lo que tenían los discípulos, tanto el temor por la muerte que le habían dado a Jesús, el sentir ellos, pues la misma culpa o el mismo peligro de morir como murió Jesús, pero al mismo tiempo todos los sentimientos que habían en su corazón, no solamente de decepción por la muerte del Señor, sino también por la angustia de haberle defraudado en cierta forma. Pedro llorando amargamente porque negó a Jesús, los discípulos que no pudieron ni siquiera velar un rato en el huerto de Getsemaní, sino que quedaron dormidos, pues los demás discípulos y apóstoles que abandonaron al Señor por temor en el momento de la crucifixión. Son sentimientos de remordimiento, quizás de culpa, quizás de arrepentimiento por no haberse comportado de una manera distinta al momento de la crucifixión del Señor, al momento de la muerte. Son todos los pensamientos que quizás separaban a los discípulos del Señor. ¿Por qué? Por la misma conciencia que tenían de que quizás pues su fidelidad, su respuesta al Señor, su respuesta en el seguimiento se había quebrantado en el momento de la muerte. Y ese Jesús aparecerse en medio de los discípulos y darles la paz,
esa pues certeza de comunión con Dios, esa certeza de misericordia y de amor que Jesús les expresa a través de ese saludo, les devuelve a ellos la alegría, la paz, una paz que se diferencia, por supuesto, de la paz que tenemos como de aquella ausencia de guerra, sino que una paz que de verdad llena lo que es el corazón del hombre, una paz que por supuesto está enmarcada también en la cruz, porque no significa la ausencia del sufrimiento o del dolor. Jesús asume su muerte en la cruz, pero eso pues trae como consecuencia la realidad que el hombre tenga la posibilidad de volver a Dios. A través de ese sufrimiento Jesús se muestra pues victorioso y da también pues lección a sus discípulos de que el camino de la paz y del camino del servicio pasa también por el sufrimiento y por la entrega total. Entonces esa paz que Jesús expresa a los apóstoles les devuelve a ellos la alegría. Experimentan sus discípulos la misericordia de Dios. Se sienten perdonados, se sienten en comunión con Él, se sienten pues vueltos al camino que el Señor les había presentado y al cual Él ya les había llamado. Se restablece entonces una comunión perfecta entre los apóstoles y Jesús, que ven al Señor resucitado, fortalecida de esa manera su fe. El Señor les encomienda pues una misión importante. Primero, abrir el corazón para recibir al Espíritu Santo, esa presencia de Dios que permanecerá en ellos. Y a través le concede una responsabilidad muy grande. A quienes perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no, se les perdonará. Es decir, esa experiencia de la paz del Señor es la experiencia de la misericordia y es la experiencia del perdón que Jesús ahora delega a sus apóstoles como administradores. Por supuesto, no les invita a condenar a nadie, sino les invita a perdonar. Y a través del encuentro con Jesús resucitado, a través de la experiencia de la paz, ellos también tienen ahora pues la misión de comunicar a los demás la presencia de Jesús. El domingo anterior, el domingo de resurrección, escuchábamos el Evangelio, pues el encuentro de los discípulos con esa tumba vacía. En el Evangelio del domingo de la resurrección no aparece propiamente Jesús, y eso lo reflexionábamos y hablábamos también, la manera de cómo la resurrección cambia la presencia del Señor en medio de nosotros, de una manera particular a través de la iglesia y de los sacramentos. Un Jesús que asiste a los enfermos, un Jesús que nos se da como alimento, un Jesús que ayuda, por supuesto, a los necesitados. Es la manera de cómo el resucitado ahora está en medio de nosotros, como el que sirve a través de sus hermanos. Y esa experiencia también hoy que el Evangelio nos narra de Tomás y que es, por supuesto, colocado para que quede como experiencia para nosotros, quienes no hemos visto a Jesús resucitado de la manera de como lo vieron estos primeros apóstoles, pero que ya ellos asumen esa misión. Y al encontrarse con Tomás, uno de los apóstoles que no estaba en ese momento de la aparición el domingo de resurrección, ellos le comunican la noticia: hemos visto al Señor. La experiencia con el resucitado les lleva a ellos a comunicar lo que han vivido, tanto la misericordia, el perdón, la paz, el encuentro con Jesús, y se lo comunican a Tomás. Hemos visto al Señor, pero se encuentran con un corazón que está cerrado. Si yo no veo a Jesús, si yo no palpo, si no meto mi mano allí, no voy a creer. Pues la comunión se manifiesta a través de los discípulos. Hemos visto al Señor. A esos hermanos suyos con quienes Él compartía la fe, el seguimiento a Jesús, Él no les cree el testimonio que ellos están dando del encuentro con el resucitado. Y 8 días después, domingo también, se aparece nuevamente Jesús entre ellos, ahora en la presencia de Tomás. La paz esté con ustedes. Nuevamente el saludo de Jesús.
la experiencia de la misericordia, del amor infinito, ahora también sobre Tomás. Y le invita a Jesús: ven, mete tu mano en el costado, pero ya no seas incrédulo, sino cree. La respuesta de fe de Tomás: Señor mío, Dios mío, la manifestación de su fe, a través del encuentro con el resucitado, a través de la experiencia de la misericordia que Jesús muestra también a Tomás, que no lo aparta, sino que lo acoge como acogió a los demás apóstoles y discípulos suyos, no para regañar, no para ahora reprochar la manera de cómo ellos actuaron en el momento de la cruz, sino para acogerles y para mostrarles la experiencia de la misericordia. Eso cambia el corazón de Tomás. Y de esta manera los apóstoles, recibiendo esa responsabilidad de misericordia, de perdonar los pecados, del encuentro con el resucitado, inician entonces pues el anuncio de la noticia para la humanidad. Jesucristo ha resucitado, se ha aparecido, nos ha dado la paz, la experiencia del perdón, de la misericordia y del amor de Dios. Y ahí se manifiesta entonces la presencia de Jesús. Ese hemos visto al Señor es la comunicación que la Iglesia ha hecho de la resurrección de Jesús en la humanidad a través de la historia. Nosotros hemos recibido ese mensaje porque se nos ha anunciado. Aquellos que han visto al Señor lo han comunicado y nosotros hemos asumido, pues desde la fe, esa gran noticia. Invita a Jesús en el Evangelio: dichosos aquellos que han creído sin haber visto. Nos llama Jesús a cada uno de nosotros dichosos que hemos sido testigos de la presencia de Jesús en medio de la humanidad, pero en su presencia salvadora, resucitada a través de la Iglesia. Es un día particular para hacer una reflexión de todo este Evangelio. Primero, de la experiencia de los discípulos, de la experiencia de Tomás, la experiencia de la paz que solamente Jesús puede dar y la experiencia de la misericordia infinita que Dios tiene sobre la humanidad. La muerte de Jesús no es en vano. El morir en la cruz, el Señor, ha sido para la salvación de todos, no solamente de algunos. Jesús quiere que todos se acerquen a Él y que gocen de la misericordia infinita, la paz que solamente Él puede dar. En un corazón atribulado, en un corazón sufriente, en un corazón que no ha experimentado el amor verdadero, Jesús se muestra, abre las manos, ya no solamente desde la cruz, sino abre las manos para mostrar el corazón sangrado, herido, pero infinitamente misericordioso por cada uno de nosotros. La experiencia de la misericordia surge también de la experiencia del encuentro con Jesús resucitado, la experiencia de la paz. Ese hemos visto al Señor, que es el anuncio de los apóstoles, es lo que hoy la Iglesia pues quiere anunciar a todo el mundo. Que Jesús, vivo, resucitado e infinitamente misericordioso, pues muestra el camino que conduce al hombre a la felicidad plena, verdadera y eterna. Por eso hoy nos acogemos a esa misericordia del Señor, que está presente para iluminar la oscuridad pues de nuestra noche, la oscuridad de la soledad o la oscuridad de la incredulidad, para iluminarla con su presencia y por supuesto llevarla a una plenitud de fidelidad y de amor a Él. Pidamos hoy de una manera particular la presencia de la misericordia de Dios en nuestra vida, que a pesar de nuestra infidelidad, como hicieron en algún momento los discípulos y apóstoles, Jesús nos mira con esa ternura y Jesús mira pues con esa confianza de que podemos volver a Él. Por eso, esa gran jaculatoria que hoy se nos invita en este Domingo de la Misericordia, Jesús, confío en ti, es abandonar desde nuestras posibilidades todas aquellas cosas que no podemos alcanzar por nuestros medios, saber que el Señor lo asume por su gracia. Amén.
Ahora profesemos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios, que tiene poder para hacer signos y prodigios, y por Jesucristo resucitado digámosle: tú que eres la vida, escúchanos. Tú que eres la vida, escúchanos. Pidamos que Cristo resucitado vivifique la fe de su Iglesia. Tú que eres la vida, escúchanos. Pidamos que la fuerza de la Pascua sostenga a los que tienen la misión de animar al pueblo de Dios. Tú que eres la vida, escúchanos. Pidamos que el Dios de la vida la dé en abundancia a los que viven sin fe, en pecado o en la indiferencia. Tú que eres la vida, escúchanos. Pidamos que el Espíritu que resucitó a Jesucristo vivifique la fe y el compromiso de los misioneros, educadores y consagrados. Tú que eres la vida, escúchanos. Pidamos que la victoria de la Pascua sea ya la victoria de los difuntos. Tú que eres la vida, escúchanos. Pidamos que nuestra fe en Cristo nos lleve a comprometernos cada vez más para que todos los hombres tengan una vida más humana. Tú que eres la vida, escúchanos. Acoge, Señor, todas nuestras intenciones y súplicas. Te la presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, Señor, venimos a tu altar a ofrecerte el vino y el pan, que después se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, y que a todos nos liberará. Hoy, Señor, te pedimos por el mundo, por la gente que no tiene paz, por aquellos que mueren cada día por la falta de un pedazo de pan, por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que no tienen hogar, por el mundo entero. Hoy, Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que, renovado por la confesión de tu nombre y por el bautismo, alcance la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en este día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater. Damos gracias al Padre porque es bueno, in eternum misericordia eius. Ha creado el mundo
mundo con sabiduría, in eternum misericordia eius. Conduce a su pueblo en la historia, in eternum misericordia eius. Acoge y perdona a sus hijas, in eternum misericordia eius. Misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Regina Celi.